Ojo, ojo, que el salseo está que arde y esta vez tiene que ver con Demet Özdemir y Can Yaman. Resulta que las palabras que Demet dijo sobre Can han acabado en un juicio. Sí, sí, habéis oído bien. Un juicio porque algo se dijo que no gustó nada de nada. ¿Qué pudo haber dicho Demet Özdemir sobre Can Yaman para que la cosa llegara a este punto? Pues mira, si algo sabemos de estas historias de parejas de famosos, es que nunca se va a la ligera. Y si hablamos de Demet y Can, la cosa siempre ha sido un torbellino. Desde que empezaron a salir, que fue un bombazo, hasta que rompieron, que también fue noticia mundial. Siempre estaban en los titulares, ¿verdad? Pero esto del juicio es un nivel superior. No estamos hablando de una indirecta en redes, ni de un comentario casual en una entrevista. Estamos hablando de algo que ha escalado hasta los tribunales. Para ser honestos, no sé exactamente qué palabras fueron las que dispararon todo esto. Pero si me preguntáis a mí, y yo sospecho que va por aquí, creo que Demet pudo haber dicho algo que Can consideró difamatorio, o que afectó gravemente a su reputación. Ya sabéis cómo son estas cosas, a veces una frase puede significar la guerra. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can Yaman, que es un tipo bastante impulsivo y con carácter, no se ha tomado a bien algo que se dijo. A lo mejor Demet en algún momento, en un arrebato o en una conversación privada, soltó algo que luego salió a la luz, y Can sintió la necesidad de defender su honor. O quizás fue algo dicho en público, pero de forma muy hiriente. ¿Quién sabe? Muchos dicen que esto es solo una estrategia para volver a estar en boca de todos, un golpe de marketing. Y no os voy a engañar, en este mundillo, nunca se descarta. Pero un juicio, joder, eso es mucho más serio que un simple tuit. Un juicio implica abogados, pruebas y un juez que decide. Esto huele a que hay tela marinera. Pensemos un poco. Demet y Can fueron una de las parejas más queridas y seguidas del panorama internacional. Cuando rompieron, fue un drama para muchos fans. Y ahora, lío judicial, ¿será que intentan reavivar la llama de alguna manera? ¿O es que realmente la herida está abierta y alguien no puede pasar página? Yo me inclino a pensar que si se ha llegado a un juicio, es porque hubo palabras que cruzaron una línea muy importante. Algo que afectó a la imagen de Can, o quizás a su carrera. Y él, que siempre ha sido muy protector con su imagen y su trabajo, ha decidido que hasta aquí hemos llegado. No se va a quedar de brazos cruzados. Y a Demet, madre mía. Seguro que no se esperaba esto. Ella, que siempre ha sido más reservada con su vida privada, aunque a veces se le escape algo. Ahora tiene que enfrentarse a un litigio por algo que dijo sobre su ex. ¡Qué panorama más complicado! Imaginaros la presión. Tener que ir a un juicio por algo que dijiste de tu ex, del mismísimo Can Yaman. El foco mediático puesto encima, los fans especulando, los medios buscando cada detalle. Esto es un auténtico terremoto para ambos. Yo creo que la clave está en qué se dijo. ¿Fue un comentario sobre su comportamiento? ¿Sobre su profesionalidad? ¿O algo más personal? Sin saber las palabras exactas, es difícil juzgar. Pero el hecho de que Can haya decidido llevarlo a juicio, me hace pensar que fue algo bastante gordo. No creo que se meta en abogados por una tontería. Además, Can Yaman últimamente está con proyectos muy grandes, como la serie Sandokan. Necesita tener su imagen impecable. Y si Demet dijo algo que pusiera en duda su profesionalidad o su carácter, pues él tendría todo el derecho a defenderse. Para ser honestos, este es el tipo de salseo que nos encanta, pero que también nos da un poco de pena. Porque al final, son personas y están pasando por un mal momento seguro. Pero claro, ¿quién no quiere saber qué pasó? Así que, en resumen, Demet Özdemir, por sus palabras sobre Can Yaman, ha acabado en un juicio. Can Yaman, al parecer, se sintió atacado o difamado por algo que dijo. Y la historia sigue desarrollándose, con todos los ojos puestos en ellos. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creen que esta situación puede ser una estrategia para volver a estar juntos o realmente hay un conflicto serio entre ellos?